Para Jordan Peterson, el alcohol es un enemigo a batir. Para ti también debería serlo. ¿No lo crees? Escucha esto. Imagina un amanecer tranquilo, de esos en los que el sol apenas acaricia el horizonte y el aire está cargado de promesas. Ahora imagina que estás parado en una encrucijada, con un camino que te lleva hacia un lugar donde te sientes atrapado, donde las noches de exceso te dejan con arrepentimientos y un peso en el pecho, y otro camino que brilla con la posibilidad de una vida plena, vibrante, conectada. Esta es la historia de alguien que, como tú, se enfrentó a esa decisión. Esta es la historia de cómo puedes elegir el camino que te lleva a ser la mejor versión de ti mismo. Y al final, te invitaré a unirte a un movimiento que te ayudará a recorrerlo. Había una vez un hombre, llamémoslo Daniel, que vivía atrapado en un ciclo. Cada fin de semana las luces de los bares lo llamaban como cantos de sirena. Una cerveza se convertía en 3, luego en 6, y antes de que se diera cuenta, la noche se desvanecía en una neblina de risas forzadas, promesas vacías y mañanas llenas de remordimientos. Daniel no era un alcohólico en el sentido clásico. No necesitaba una botella para empezar el día. Pero cuando bebía, bebía demasiado. Y cada vez que lo hacía, algo en su interior se rompía un poco más. Se despertaba con la cabeza nublada, recordando vagamente las palabras que no debió decir, las peleas con amigos que no quiso empezar, o el dinero que gastó sin pensar. Peor aún, cada resaca era un recordatorio de que sus metas, esa novela que quería escribir, el gimnasio al que prometió volver, las tardes con su familia, se desvanecían bajo el peso de sus decisiones. La policía nunca lo detuvo, pero el miedo a que ocurriera siempre estaba ahí, acechando. ¿Y su salud? Bueno, digamos que el espejo no mentía. El cansancio, la falta de energía, el cuerpo que ya no respondía como antes. Un día, mientras miraba su reflejo, Daniel tuvo una epifanía. No era solo el alcohol, era todo lo que venía con él. El caos, la desconexión, la sensación de que la vida se le escapaba de las manos. Fue entonces cuando decidió que no quería seguir así. Pero ¿por dónde empezar? La respuesta no era sencilla, pero estaba clara. Tenía que dejar de beber tanto como sabía que estaba bebiendo demasiado. Daniel no era un extraño al esfuerzo. Había sido deportista en su juventud, y aunque esos días parecían lejanos, algo en él sabía que el ejercicio podía ser su salvavidas. No se trataba solo de verse bien, aunque eso era un bono. Se trataba de sentirse vivo, fuerte, coordinado, de recuperar el control. Así que empezó pequeño. Caminatas matutinas, luego trotes y eventualmente pesas en un gimnasio local. Cada gota de sudor era una victoria, una prueba de que podía moldear su destino. Lo que Daniel no esperaba era cómo el ejercicio transformaría no solo su cuerpo, sino también su mente. A los 25 años, nuestra inteligencia fluida, esa chispa que nos hace resolver problemas nuevos, comienza a declinar. Es un hecho cruel de la biología. Pero el ejercicio, descubrió Daniel, era como un escudo contra el tiempo. Cardio y pesas no solo fortalecían sus músculos, sino que mantenían su mente afilada. Esos juegos en línea que prometen hacerte más inteligente no tenían nada que hacer frente a una buena sesión de entrenamiento. La ciencia lo respaldaba. El ejercicio mejora la cognición, reduce el riesgo de enfermedades y, sí, te hace vivir más. Pero no era solo una cuestión de números o estudios. Cada vez que Daniel terminaba una rutina, sentía una claridad que no había sentido en años. Era como si el mundo se pusiera en foco. Sus metas, que antes parecían inalcanzables, ahora estaban al alcance de su mano. Y con cada paso se sentía más productivo, más vivo. Mientras Daniel reconstruía su cuerpo, también empezó a reconstruir sus relaciones. Había descuidado a sus amigos, a su familia, a sí mismo, pero algo cambió cuando dejó de beber tanto y se puso en forma. Empezó a ser más confiable. Si decía que estaría en un lugar, allí estaba. Si prometía algo, lo cumplía. Y esa confiabilidad comenzó a tejer una red de conexiones que nunca imaginó. Las personas exitosas, descubrió Daniel, no solo son buenas en lo que hacen, son generosas. Comparten su tiempo, su conocimiento, su energía. Y esa generosidad crea lazos que valen más que el oro. A medida que envejecemos, nuestra red de contactos se convierte en uno de nuestros mayores activos. Daniel empezó a conocer gente nueva, a reconectar con viejos amigos, a escuchar y a ofrecer ayuda. Y cada conexión lo hacía sentir más fuerte, más anclado al mundo. Un día, mientras tomaba un café con un amigo al que no veía en años, Daniel se dio cuenta de algo.
Ayudar a otros era la experiencia más satisfactoria que había tenido. No había placer comparable a ver la chispa de gratitud en los ojos de alguien a quien ayudaste. Era como si al dar recibiera mucho más a cambio. Y no era solo una sensación, era una estrategia de vida. Cuanto mejor persona era, más puertas se le abrían. Pero no todo fue un camino de rosas. Hubo un momento en que Daniel enfrentó una crisis. Una enfermedad lo llevó al hospital, donde pasó semanas luchando contra el dolor y la incertidumbre. Todo lo que amaba, su trabajo, sus proyectos, sus charlas con amigos, se volvió increíblemente difícil. No estaba en forma, no estaba preparado, y el peso de sus responsabilidades lo aplastó. En esos momentos oscuros, Daniel reflexionó sobre su vida. Se preguntó si había tomado el camino correcto. Había trabajado incansablemente, viajado por el mundo, hablado con miles de personas, pero también se había expuesto a mucho dolor, al sufrimiento de otros, y eso lo había marcado. Tal vez, pensó, si hubiera cultivado más pasiones simples, tocar la guitarra, pintar, algo que no exigiera tanto, habría estado mejor preparado para enfrentar esa tormenta. Sin embargo, incluso en su vulnerabilidad, Daniel encontró una verdad. El trabajo, cuando es significativo, puede ser un ancla. Durante su recuperación, empezó a trabajar de nuevo, poco a poco. De las 3:30 a las 6 de la mañana, se sumergía en sus proyectos con una intensidad que lo hacía sentir vivo. Y no solo él lo notaba, quienes lo rodeaban veían la diferencia. Estaba mejor cuando trabajaba, cuando contribuía, cuando se entregaba a algo más grande que él mismo. A través de su viaje, Daniel desarrolló lo que él llamaba una sofisticación filosófica. No era solo una forma de pensar, sino una forma de vivir. Entendió que el mundo no se trata solo de ti, sino de lo que puedes hacer por los demás. Que la generosidad, la confiabilidad y el esfuerzo son las llaves para una vida que valga la pena. Que el arrepentimiento no es el fin, sino una señal para cambiar de rumbo. Y ahora, aquí está la parte más importante. Esta no es solo la historia de Daniel, es tu historia. Es la historia de cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado, perdido en el exceso o desconectado de sus sueños. Pero también es la historia de cómo puedes levantarte, fortalecer tu cuerpo, nutrir tu mente y construir conexiones que te hagan sentir vivo. ¿Quieres ser el protagonista de tu propia historia? Entonces te invito a unirte a nuestro canal, donde cada día compartimos historias, consejos y estrategias para vivir una vida plena, sin excesos, llena de propósito y conexiones significativas. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que cree en el poder de transformarse, de ayudar a otros y de construir un futuro mejor. No dejes que el arrepentimiento escriba tu historia. Toma el control, da el primer paso y descubre lo lejos que puedes llegar. Haz clic en el botón de suscripción y comienza tu viaje hoy mismo.